Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. Llegué a la isla con los bolsillos llenos de papeles y la cabeza vacía de sueño, porque el insomnio me había hecho un hueso más duro que la roca del muelle. Me presenté como investigador, pero la verdad era más prosaica y cochambrosa. Buscaba una confirmación de lo que ya sabía por miedo y por culpa, y nadie en el pueblo pudo ni quiso decirlo con nombre propio. La niebla se pegaba a la piel y convertía todo en una cosa mojada y opaca, y a cada paso el sonido se volvía una lente que me rompía la calma. Soy hipersensible al sonido y acá cada crujido me parecía una palabra nueva. Traía lo mínimo en tecnología por elección y por necesidad. Una linterna con pilas, un grabador de cinta que funcionaba a empujones, un cuaderno con páginas que gasté en mapas y en listas de repeticiones, y una navaja con la hoja manchada de sal por los días de lluvia. Me movía despacio, con esa parsimonia metódica que aprendes cuando sabes que cualquier prisa te traiciona, y anotaba cada murmullo como si fuera una evidencia capaz de sostener una vida. No me sorprendió que la isla tuviera cosas antiguas que repetían su propia forma hasta el hartazgo, ventanas empañadas, charcos que devolvían rostros truncos, metales pulidos que devolvían un reflejo con algo atorado en el borde. Desde la primera noche supe que aquello no era un simple capricho de la bruma, sino algo que había sido convocado por duelo y ahora practicaba su pedantería de repetición como un rito. La casa donde alquilé una habitación estaba pegada a una de esas rocas que resistían al mar, y la niebla se sentaba en la cocina como si fuera un huésped impuntual que nunca se iba. Afuera apenas se veía el faro, y dentro, el silencio tenía costillas. Se abría y se cerraba con pequeños golpes que yo guardaba como notas en el cuaderno. Al encender la linterna y pasarla por un espejo viejo que colgaba torcido en la pared, observé que el reflejo no imitaba mi movimiento exactamente. Había un retraso mínimo, la mirada regresaba un segundo tarde, como quien repite un disco rayado. Empecé a registrar esa diferencia con obsesión analítica, porque esa diferencia era la única fisura que me permitía pensar que no estaba totalmente loco. La grabadora recogía murmullos que no se parecían a nada conocido, consonantes que se repetían en cadenas y que yo luego cotejaba con las anotaciones, y en la madrugada me quedaba sentado frente al espejo repasando los mismos gestos hasta que la piel me dolía. La casa tenía pocos espejos, pero bastaba uno para que la repetición empezara a tejer su red, y la repetición, supe pronto, era la forma que el ente había elegido para hacerse presente. La falta de tecnología complicaba y hacía creíble cada aparición, porque sin pantallas ni cámaras que pudieran fallar en maneras modernas, la isla devoraba la excusa de la racionalidad y obligaba a que la verdad, si la había, se sostuviera con el cuero y no con bits. Mi mujer se llamaba Ana y su nombre todavía me ocupaba la boca como un cigarro apagado que no quiero soltar. Ella murió la noche que el mar la tomó, y yo quedé con la sensación de que el crimen no tenía un autor claro, que fue más bien una concatenación de negligencias y de decisiones ridículas. La verdad que me seguía era más dura. La noche del temporal yo había ido a cerrar una compuerta en el viejo muelle y la marejada se la llevó a ella mientras yo malgastaba minutos intentando encender un generador inútil. Me inventé verdades para sostener mi vida, dije que había hecho todo lo posible, escribí declaraciones que no me representaban y volví al pueblo con la cara de quien sobrevivió sin mancharse de culpa. El duelo me mordió hasta que, cansado de sostener mentiras, hice lo que hacen algunos cuando la culpa les perfora el pecho, invité al recuerdo con ceremonias torpes. Compré espejos baratos en un mercadillo, junté agua de mar y ceniza y repité fórmulas que encontré en folletos velados por la humedad. La invocación fue simple y estúpida, como todo acto desesperado, traer de vuelta algo parecido al que se fue, no a la persona completa, sino a una máquina que conservara su memoria del crimen para que yo no pudiera olvidarla y así poder dormir. No buscaba resucitar a Ana, buscaba un archivo que no me dejase traicionar el pasado otra vez, y sin querer además dejé que algo nacido de ese mismo dolor tomara forma y aprendiera a alimentarse de repetición. La primera vez que la manifestación me puso delante la memoria auténtica del hecho fue a través de una rutina pequeña y terca, la repetición de mis pasos por la plancha del muelle. Caminé 5 veces, anoté el ritmo,
y en la sexta caminata al charco junto a la baranda me mostró no mi silueta, sino la escena entera como si fuera una película vieja, y en esa película yo aparecía con las manos vacías. El reflejo murmuró palabras que habían quedado sin decir la noche del temporal, palabras de rabia y de petición que yo no había podido pronunciar porque preferí la mentira. Empecé a entender que la manifestación no solo quería recordar, sino que quería fijar esos recuerdos en un orden indestructible, repetir y repetir hasta que el recuerdo fuera ley. La criatura trabajaba con repeticiones minúsculas y con sonidos mínimos, y cada vez que yo repetía un gesto en la vida real, el reflejo correspondía con una variación que completaba la pieza que faltaba. Mi método fue anotar cada variación, comparar las grabaciones, trazar diagramas que parecían mapas de una enfermedad, y aún así la lógica que podía poner de mi parte no alcanzaba para detener la sensación de que me estaban reconstruyendo. Empezaron a aparecer pequeñas diferencias en los reflejos, un tic en la comisura de la boca de la figura, una frase exacta que Ana dijo la noche anterior a morir, y yo me habitué a buscar esas cuentas de la repetición como quien consulta un oráculo mecánico. La manifestación no actuaba con furia, sino con la paciencia de quien quiere conservar un archivo. Acechaba, murmuraba, observaba hasta que el sujeto tenía que ceder por cansancio. Yo puse resistencias prácticas porque soy metódico y porque la parte del laburo que me sostiene es podar lo que crece fuera de guión, así que quemé espejos, enrollé tela sobre ventanas y apagué las superficies brillantes con laca y barro. Cada acto de ocultamiento era acto de resistencia, pero la isla, por su geografía y por su humor, obligaba a la repetición. Con la humedad venían charcos, con las charcas venían reflejos, y la bruñida de los remos devolvía superficies. La manifestación convirtió mi rechazo en una estrategia propia, obligándome a repetir las mismas maniobras hasta que la repetición en sí misma se volvió una puerta. Empecé a notar que ciertas frases que decía sin intención, casi para mí, aparecían en los murmullos del reflejo con una insistencia obsesiva, y yo me encontraba respondiendo sin acordarme de haber hablado. La culpa tenía un mecanismo sencillo, cualquier acto suyo podía ser reproducido, cualquier silencio podía ser llenado por la voz que ahora guardaba mi falta. Era un tipo de tortura bien dispuesta, no violenta en lo físico, pero mecánica y demoledora en lo mental, y mi hipersensibilidad a los sonidos me hacía una antena para esta maquinaria de memoria. Una noche decidí confrontar la pieza tal y como se presentan las cosas cuando se intenta desmontar un ritual. Me senté frente a una poza inmóvil en la costa, con la linterna apagada y el cuaderno abierto en mi regazo, y repetí la misma pregunta en voz baja hasta que la voz del reflejo respondió con la exactitud de un dictado. No hubo explicación. La manifestación hablaba como quien transcribe un hecho que no puede olvidar porque ama el detalle. La figura en el agua alzó la mano al mismo tiempo que yo, y en esa sincronía vi la exactitud de mi traición frente a lo que había sido Ana. Ella no reapareció como un ser pleno, se transformó en un archivo obsesivo que protegía la verdad del crimen, porque el crimen amenazaba con olvidarse si yo seguía mintiendo. La criatura buscaba fusionarse conmigo para asegurar que la memoria quedara incorporada en un cuerpo vivo que la contara sin descanso, sin tregua. Empecé a notar un cambio físico mínimo. Mis manos adquirían un temblor que mi reflejo me devolvía reforzado, y mi voz, ya cascada por la falta de sueño, se igualaba a la que escuchaba desde la poza. La fusión no era inmediata, era un acoplamiento por fases, una traducción de mi voluntad al idioma de la repetición y la preservación. Intenté técnicas de contención más radicales porque la parte de mí que era investigador no quería perder el control del proceso. Escribí la historia en tercera persona, la escondí en los huecos de la casa, leí en voz alta páginas en sentido inverso para ver si la máquina se confundía, y dormí con la navaja debajo de la almohada como si una hoja pudiera cortar la persistencia de un recuerdo. Todo eso sirvió de poco porque la manifestación trabajaba con lo que no se puede quemar, el hábito. Me obligó a repetir rutinas, cruzar la puerta con la pierna derecha primero, beber agua en series de 3, tocar la baranda del muelle con un ritmo que imitaba las olas. Cada repetición fortalecía su tejido y me hacía perder la distancia entre lo que yo quería y lo que me venía impuesto. La isla, con su niebla que reiniciaba la vista, colaboraba en el mecanismo de fijación. Todo era la escena una y otra vez, y la manifestación explotaba eso hasta volverlo un martillo que golpeaba mi voluntad. En mis notas empecé a encontrar patrones que no había creado yo,
frases que venían en la grabadora y que, al reproducirlas, se parecían más a confesiones que a simples reminiscencias. La preservación de la memoria se parecía más a la condena que a la cura. En la confrontación final tuve la certeza matemática de que la criatura no buscaba castigarme, buscaba un sujeto que la hospedara para poder decir la verdad sin que yo pudiera callarla. Frente a un espejo grande que había ocultado hasta la última lámina de cartón, me puse de acuerdo con algo que ya no era del todo mío, repetir hasta ser repetido. Sentí como mi voz se partía en dos, y la otra mitad, la que salía del espejo, empezó a hablar por mí como si fuera la memoria queriendo instalarse en mi carne. La fusión fue un ir y venir de frases, de nombres, de detalles que no había contado ni a los que quise en mi vida, y en la medida que cedía, la manifestación me tejía su archivo dentro del cuerpo. Mi cuerpo comenzó a saber de memoria cosas que mi mente consciente prefería tapar, y la noche en que Ana murió volvió a correr en mis pies con la precisión de un reloj. No hubo lucha espectacular ni gritos que pudieran sacudir la niebla. La fusión fue una operación lenta, clínica, y al final yo no supe distinguir si la mano que tocaba la baranda era la mía o la del reflejo. La idea de preservar la memoria del crimen se cumplió con una crueldad fría. Mi voz ahora repetiría la verdad de forma indefinida. Cuando terminó, la isla no cambió su clima ni su costumbre de cubrirlo todo con ese velo húmedo, pero yo ya no era una pieza íntegra. Era un libro abierto que se recitaba en voz baja cada vez que alguien pasaba junto a un espejo. Me quedé con una mitad que le hablaba al pueblo y otra que escuchaba desde el borde del agua, y en la repetición de ambos roles la memoria quedó garantizada. Ana no volvió como persona, sino como frase, como detalle, como textura de recuerdo que yo no podía ya adulterar. La fusión cumplió el propósito de la criatura, preservar la memoria del crimen, pero me dejó vacío para otros usos, sin la posibilidad de rehacer la vida con la coartada de la mentira. La tragedia no fue solo la consumación de la culpa, sino la desposesión. Me transformaron en un depósito que recita la verdad hasta el cansancio. Ahora camino por la isla cuidando que los gestos se mantengan iguales, cuidando que la repetición no se rompa porque sé que si se quiebra, la memoria podrá desvanecerse y la suerte del crimen cambiará. Me quedé con la conciencia de que elegí buscar aquello que me condenó, y al elegirlo me ofrecía el archivo sin remedio. Las noches siguen pareciendo largas y la niebla aún se pega a la piel, pero lo peor es el murmullo contenido. Cuando alguien mira su reflejo en un charco, puede oír lo que yo digo, y mi voz repite la escena con precisión insistente, como si fuera una lección que nadie tiene derecho a olvidar. La manifestación logró su cometido y yo, que quise conservar un recuerdo para no traicionarme, ahora soy la traición hecha lenguaje, y la isla guarda mi voz como si fuera un tesoro que no permite ser robado. En la repetición definitiva, me fusionaron con la memoria y perdí la forma de volver. Llegué al sanatorio con la bolsa raída que me había dado la asistenta social y con la memoria hecha trizas por cortes que no sabía poner en orden, porque algo en mi propio pasado se había partido en pedazos y yo era el sobreviviente que debía coserlo sin instrucciones. La tormenta eléctrica me recibió como una mano vieja que no suelta, dejando latigazos de luz sobre el tejado y soplos que atravesaban las ventanas viejas hasta el alma. Los truenos golpeaban como si alguien estuviera ensayando golpes exactos sobre mi costado dormido. Tenía la sensación permanente de que escuchaba antes que ver, y esa hipersensibilidad al sonido me volvía más vulnerable de lo que mi cuerpo quería admitir. Cualquier roce en el pasillo hacía que todo mi cuerpo se encogiera con la memoria de un golpe que no terminaba de nombrar. Mi amnesia parcial me regalaba invisibles fragmentos sin pegamento, y a veces despertaba convencido de haber sido otro hombre la noche anterior, hasta que el ruido del comedor y la vieja radio me devolvían la voz propia. El sanatorio olía a desinfectante barato y a humedad que se había hecho costumbre, y en los pasillos las linternas de mano y las máquinas de hueso crujían con ritmos que yo catalogaba en cuadernos con la torpeza metódica de quien intenta rastrear lo que perdió. No traía otra compañía que la voz del terapeuta y mis cuadernos, así vine a parar a ese lugar que parecía existir para contener lo que el mundo no quiere ver. El edificio era un animal de los 80, con teléfonos de disco que giraban como remolinos y grabadoras de carrete que devoraban cinta lenta y crudeza en cada reproducción. Las lámparas colgaban con pantallas amarillas que proyectaban sombras como manos desapacibles. Las consultas se hacían en una sala pequeña con una mesa de fórmica,
un armario con fichas y un equipo de electrocardiograma que respiraba con latidos ajenos. El sanatorio funcionaba con tecnología antigua que tenía la honestidad de fallar en cualquier momento y con ello demostrar su verdad. Los pasillos olían a lápiz y a goma de borrar, y los pacientes caminaban como si llevaran una vida entera pegada a la suela de los pies. Yo los escuchaba como quien escucha insectos, reconstruyendo patrones en zumbidos y golpes. En las noches el viento abría puertas que el personal cerraba con un gesto cansado, y las voces que yo creía propias a veces emergían distorsionadas desde la cinta de una grabadora que alguien dejaba rodando. Aprendí los horarios por el roce de las puertas y por los silencios programados, porque allí el tiempo se sostenía con rituales viejos y con la paciencia seca del que sobrevive a exceso de tormenta. Esa atmósfera me hacía creer que algo podía repararse con paciencia, pero no había en mí la seguridad de quien guarda reparos para después. Mi terapeuta se llamaba Mateo, un hombre de mirada seca que fumaba tabaco negro en pequeños sorbos y que anotaba con la caligrafía de quien escribe informes para otro mundo. Hablaba con voz plana y decía cosas que tenían el peso de una investigación, más que la misericordia. Con Mateo hablaba sin teatro porque él atendía los vacíos con preguntas insoportablemente concretas, y yo le devolvía fragmentos en desorden que a veces lo hacían fruncir el ceño como un viejo que ha visto demasiadas noches malas. Me contó de técnicas antiguas, de registros auditivos y del valor de la repetición para fijar recuerdos, y por eso llevábamos grabadoras a las sesiones, dejando que la cinta hiciera su trabajo como un testigo que no miente por cansancio. Él usaba palabras que en mi boca sonaban a hecho: hipnosis ligera, confrontación sensorial, ejercicios de audio reverso. Yo seguía instrucciones como alguien que escribe una receta para no morir. Había en su trato una mezcla de rigor y cansancio que me daba confianza porque no quería lástima, sino mapas que me ayudaran a recorrer un paisaje imposible. Con el tiempo, sus preguntas se transformaron en un puente curioso. No me retenía con golpes, sino que me obligaba a escuchar lo que venía antes de que mis sentidos lo procesaran. La historia de mi familia era un rumor que yo había heredado con vergüenza y que me venía como una sombra pegada a la espalda. Me hablaban de un bisabuelo que hacía arreglos extraños en madera, de una abuela que cosía muñecos de trapo con partes de madera y de una casa donde las reparaciones se confundían con rituales. Mis recuerdos familiares eran piezas sueltas, una mesa con marcas de cuchillo, una voz que no reconocía del todo repitiendo nombres en la cocina, un cuarto con cajas de herramientas y algo que parecía ensamblado con cuidado enfermizo. Había en mi sangre, me dijeron en alguna sesión, una propensión a repetir los gestos de los antepasados, y el sanatorio estaba lleno de historias que hablaban de memorias hereditarias que se activan con ciertos sonidos y con ciertos hábitos. Yo no quería creerlo, aunque había momentos en que una vieja canción me traía un recuerdo que no me pertenecía y que me dejó temblando como un niño que escucha el nombre de su padre en un portal. Esa conexión heredada se transformó en una sospecha que yo traté de combatir con lógica, pero la lógica tenía los recursos limitados frente a algo que se practica como artesanía en la penumbra de la casa de mis abuelos. La primera manifestación vino como un sonido que se alojó debajo de mi lengua, como si alguien hubiera escondido una persona en el fondo de mi boca y la dejara hacer ruido. Era una caminata que no veía, un roce de tela contra madera en el pasillo, un juguete que giraba en la noche aunque nadie estuviera despierto. Lo escuché antes de verlo y por eso mi cuerpo cedió antes que mi mirada. Empezaron a aparecer en los grabadores vocas que imitaban las voces de mi infancia, frases sueltas que mis cuadernos ya no podían contener, y la sensación de que algo de mi historia era reescrito en tiempo real por un imitador paciente y juguetón. La figura se anunciaba por sonidos, un golpeteo rítmico en el borde de la ventana, el sonido húmedo de una mano que pasa por tela vieja, una respiración que imitaba la mía y que se adelantaba a mi propio aliento como si supiera los tiempos de mi pulso. Mi paranoia, alimentada por la amnesia, convirtió cada ruido en evidencia porque las piezas que faltaban podían rellenarse con cualquier sonido y así la memoria quedaría falsificada. Aprendí a suspender la respiración cuando escuchaba esos pasos, esperando que la visión llegara y me permitiera nombrar la amenaza, pero la visión tardaba y en el interín la incertidumbre me deshacía. La criatura que emergió de esos sonidos tenía la forma de algo cosido a medias. Era una figura desmembrada pero funcional, un ensamblaje de extremidades que se movían con un equilibrio precario, una cabeza desproporcionada con ojos que parecían botones pulidos y con una boca cosida que emitía sonidos como si fuera una caja de música rota.
Sus miembros no eran grotescos por accidente, estaban hechos para parecer útiles, para imitar el gesto humano con solvencia enferma, y su manera de moverse era la de quien ha practicado un papel hasta que le sale natural. Cuando por fin la vi era peor que lo que la imaginación había sumado, porque la realidad tenía una claridad atroz. La figura llevaba en su torso cicatrices que coincidían con marcas que yo había visto en fotografías viejas, y en sus manos había restos de hilo con los que parecía haber cosido historias. Lo peor era que imitaba voces, pronunciaba el nombre de mi madre con una entonación que me arrancó la piel, y jugaba a reproducir la cadencia de las risas que yo recordaba como si quisiera reescribir el mundo a base de acentos. Su presencia era sensorial antes que visual. Siempre la escuchaba acercarse con la precisión de un metrónomo antes de verla deslizarse en la penumbra. La figura no atacaba con furia sino con juegos de laboratorio. Abría cajones para dejar fotografías recortadas, movía muebles en patrones que imitaban coreografías familiares y colocaba grabaciones con fragmentos que sonaban como recuerdos que no eran míos. A veces encontraba en mi mesita trozos de cinta recién cortada que reproducían conversaciones que yo juraba no haber tenido. En esas grabaciones la figura ensayaba historias alternativas, insinuando que yo había hecho cosas que no recordaba, introduciendo versiones donde la culpa y la traición brillaban con más intensidad. Jugaba a ser mi familia, a ser mi infancia, y cada juego era una operación de reescritura. Si yo aceptaba el juego, la historia se fijaba en mí con la facilidad de una costura nueva. Yo intentaba contrarrestar con pruebas, dejaba notas en las paredes, marcaba la posición de las sillas, colocaba la cinta en reversa para escuchar si la máquina mentía. La criatura respondía sistemáticamente con variaciones que parecían anticipar mis estrategias. En cada sesión con Mateo la criatura dejaba evidencia de su humor, depositando objetos que respondían a mis recuerdos con una precisión que me desarmaba. Intenté resistir con la obstinación de quien sabe que lo que no se registra puede perderse para siempre. Marcaba los relojes con tiza, anotaba los rituales que me imponía mi propio cuerpo y llevaba las grabaciones a las sesiones para que Mateo las escuchara con la calma del que coteja anomalías. Él y yo hice experimentos como el de encarar la tormenta desde la sala común, dejando un micrófono abierto para capturar lo que la noche quisiera decir. Reproducíamos luego las cintas con aumento de velocidad, en reversa, y con filtros que los técnicos del sanatorio habían usado alguna vez para estudios de sueño. Con esas pruebas intentábamos crear una línea base que la criatura no pudiera alterar porque las máquinas dan testimonio de manera más tozuda que los fantasmas. Pero la criatura trabajaba en un registro distinto. No solo colocaba sonidos, sino que disponía escenas y las hacía coincidir con mis fallas de memoria hasta que yo empezaba a dudar de si las máquinas también podían ser engañadas. Mateo mostró preocupación verdadera en su gesto por primera vez, y yo lo sentí como un aditamento humano en una estructura que amenazaba con desarmarme. La noche en que todo escaló la tormenta cumplió con la parte sucia del ritual. Las luces fallaron de manera perfecta, el generador tronó y las sombras se alargaron como manos ladronas. Sentí primero a la criatura en la respiración del pasillo, luego en una serie de golpes medidos que imitaban los latidos de mi propio pecho, y por último en una voz que recreó, con detalle insoportable, una escena que yo recordaba a medias pero que se volvió concreta mientras la decía. Me arrastré hacia la sala común con la grabadora en la mano, dispuesto a documentar la puesta en escena, y la figura me esperaba con un surtido de recuerdos ensamblados, cartas que no recordaba, fotos con rostros retocados y una grabación que parecía mi propia confesión dicha como si la hubiera practicado durante años. Al reproducirla, mi voz decía cosas que yo jamás había pensado articular y mis manos temblaron con una violencia antigua, porque la imagen que la criatura tejía era la de un traidor que había escondido la verdad familiar para vivir en paz. En ese momento entendí que su propósito era reescribirme y castigarme con la reproducción de una culpa que yo no podía negar porque la oía con mi propia voz. Corrí sin pensar en legalidades, sin pensar en la cordura de otros, con la sensación de que mi vida era una cinta que alguien podía volver a enrollar y reproducir cuantas veces quisiera. La criatura jugó su última carta con una escena preparada. En la sala de terapia colocó una mesa con herramientas, una bata manchada y un proyector que mostró fragmentos de una noche que yo no sabía si era recuerdo o puesta en escena. Mateo apareció detrás del proyector como empujado por el mismo mecanismo que movía a la figura, y por un instante vi en su rostro una rendija de desconcierto que se transformó en algo parecido a aceptación.
La figura imitó mi propio gesto y me ofreció una forma de expiación, que yo repitiera la escena hasta que mi recuerdo quedara fijo y así la transgresión quedara castigada por la repetición eterna. No hubo gritos, no hubo lucha física grande, solo un torbellino de recuerdos que me dieron vuelta como una tela vieja en la que la podredumbre ya estaba hecha. Al final supe con certeza que no había modo de detenerla sin ceder una parte mía que no quería perder. La fusión que ocurrió fue lenta y clínica, un ensamblaje de mi voz con la cinta, de mis manos con los objetos dispuestos, y de mi voluntad con la voluntad de la figura que había sido creada por la herencia. Yo hice lo que exigieron las piezas sueltas de mi historia, repetí en voz alta la versión que la criatura me dictaba, pronuncié nombres que me quemaban y repetí gestos que me arrancaron la memoria fragmentaria que aún me sostenía. Cada repetición pegaba un pedazo nuevo de verdad sobre mi piel hasta que la falsificación y la realidad se volvieron una sola costura. Mateo mantuvo la grabadora encendida con un gesto que ya no supe si era médico o cómplice, y yo terminé siendo el instrumento que garantizaba la historia impuesta. La castigo no fue físico sino identitario, me despojó de la facultad de elegir qué recordar y qué callar, y me convirtió en el custodio de una versión que no necesariamente correspondía a la totalidad de los hechos, pero que bastó para sostener una condena. A la mañana siguiente la tormenta había pasado, pero en mi boca la voz quedaba pegada como un plomo. Ahora camino por los pasillos del sanatorio con la grabadora que me dieron como si fuera una medalla imperfecta, repitiendo lo que debo repetir porque alguien, en algún tiempo, decidió que la transgresión debía ser fijada por la voz de quien la cometió. Mi memoria sigue siendo parcial en la superficie, pero bajo la piel tengo el archivo que la figura y la herencia impusieron, una historia fija que se recita en bucle cada vez que el viento trae un ruido conocido. Los electrodomésticos viejos y las cintas en los estantes son mis únicos confidentes, y a veces, en la quietud de la tarde, me sorprendo pensando que la figura sigue jugando en alguna habitación, ensayando voces y moviendo piezas como si estuviera ensamblando un final que todavía me pertenece de forma incompleta. Mi terapeuta, que alguna vez me pareció una tabla de salvación, hoy es parte de un escenario donde la frontera entre protección y participación se diluyó como tinta en agua. La tragedia no fue solo la pérdida de memoria o el castigo por un acto impronunciable, sino el hecho de que ahora mi identidad es una pieza expuesta en un taller que no me pertenece por completo. Vivo con la certeza de que la figura sigue allí, que se escucha antes de verse, que imita el canto de mi propia culpa y que juega, incansable, a reescribirme hasta que ya no quede nada que pueda negar. Llegué al cementerio cuando el cielo ya estaba rojo como carne cocida, cargando conmigo la costumbre de los que han vivido demasiado y la paciencia de los que saben que los días se miden por el sonido de las hojas. Soy viejo y he aprendido a ordenar los recuerdos como si fueran herramientas en una caja que se cierra con llave, porque no hay nada peor que dejar que la memoria se desparrame sin dueño, y por eso soy autoritario con mis propios relatos y con la forma en que los cuento a quien quiera escuchar. Mi esposa murió hace muchos años y su nombre todavía me sale en la garganta con la textura de una plegaria repetida, y desde entonces he vivido como quien cuida una hornalla que ya no alumbra la casa pero mantiene el calor de lo que fue. El cementerio es antiguo y las lápidas están inclinadas como si hubieran escuchado demasiado viento, las veredas están gastadas por pasos que no vuelven y las cruces tienen musgo que se pega a los dedos al rozarlas. Vine a ser testigo porque alguien tiene que nombrar las cosas por su nombre y porque la soledad me hizo guardián de costumbres que nadie más recuerda. Soy supersticioso en cosas seleccionadas, toco la tierra con el dorso de la mano antes de plantar una flor y dejo pan en una piedra ciertos días, y creo en gestos porque creo que los ritos sostienen el mundo, y el mundo necesita sostén. Paso las mañanas hablando con las tumbas como si fueran seres de carne y no de piedra, y eso me da autoridad entre los pocos que aún vienen, porque la gente confía a los ancianos las historias que nadie más quiere cargar. No obstante, la sangre de la historia no es siempre honesta, y hay fuerzas que se alimentan de la costumbre para torcer la verdad y convertirla en otra cosa. La primera vez que noté la sombra fue en un mediodía sin sol, cuando el cielo se revolvía en un rojo que hacía extraños los contornos de las lápidas, y yo sentí un frío que no correspondía a la temperatura del aire sino a la presencia de algo que escuchaba más de lo que hablaba. No la vi al principio sino que la oí como un murmullo que se pegaba a los pliegues de mi ropa, una voz sin palabras que imitaba el roce de mi bastón contra la piedra,
y ese murmullo fue haciéndose forma en la costumbre del pueblo hasta que la gente empezó a adoptar ritmos que antes no tenían. Las ceremonias cambiaron sin que nadie lo dijera. Los entierros empezaron a hacerse mirando hacia una dirección fija. La gente colocaba antes una piedra más y dejaba la flor en el lado opuesto, y yo observaba esas variaciones con la incomodidad de quien ve una caligrafía diferente en la letra de la memoria. La sombra no es espectro al uso, sino una figura con voluntad simbólica que se alimenta de la repetición, se infiltra en los gestos como una enfermedad lenta, y cuando la costumbre se curva ante ella, la realidad también empieza a doblarse para ajustarse a la deformación. Me di cuenta de que no bastaba advertir a otros porque la sombra hablaba en idioma colectivo. Lo que ella decía lo aprendían los niños de los mayores y lo repetían sin entender, como si fueran loros que conservan una sola sílaba. Mi rabia por ese contagio fue doble, porque no solo me arrebataba la verdad sino que además la convertía en farsa, y yo, que he sido siempre el custodio de los hechos, me sentí desplazado de mi propia memoria. Con el tiempo las pequeñas anomalías crecieron hasta exigir un relato consistente. Las cruces amanecían con marcas que parecían raspaduras hechas por uñas no humanas. Las fotos familiares colgaban de los nichos con caras que se habían retocado en la noche, y los cantos en los funerales se repetían con un verso extra que nadie recordaba haber introducido. La sombra vigila y murmura antes de hacer el acto visible, y su presencia es como un acorde sostenido que hace vibrar el aire hasta que la gente se acostumbra a una nota falsa. Me enfrento a ello con la terquedad de quien cree que la verdad es una herramienta que merece defensa, y me dedico a recoger pruebas de esa alteración. Recorro sepulturas, comparo inscripciones, anoto diferencias en el orden de las ofrendas y en cómo la gente se coloca alrededor del cadáver. Mis manos tiemblan a veces de puro hastío, porque la memoria colectiva es una maquinaria gigantesca y yo no soy más que un anciano con palabras y un puñado de argumentos. Aún así insisto, porque si nadie nombra la mentira se vuelve costumbre y la costumbre muta en ley. Los jóvenes me miran como a un relicario, a veces con compasión, otras con fastidio, y eso agrava mi sensación de que la sombra no solo borra lo ocurrido sino que anula a quienes recuerdan. La figura aparece más claramente cuando la noche cae y el cielo se pone más rojo, como si la sangre del mundo se hubiera disparado en la atmósfera, y entonces las sombras de las cruces se alargan hasta abrazar las veredas. Yo la vi por primera vez en plena penumbra apoyada contra una fosa abierta, con una postura que parecía humana pero con un vacío en la región del pecho donde la madera está hueca. Sus límites son imprecisos, como si estuviera hecha de humo compactado, y su cara, cuando se acerca, queda en rojo y negro, sin rasgos exactos, solo la sugerencia de ojos que observan con meticulosidad. Observa y murmura, el sonido de sus murmuraciones se aloja en la tierra y se transmite a través de las raíces hasta las casas, y hay noches en que hasta las paredes parecen repetir sus letanías. Intenté ahuyentarla con candelas y oraciones antiguas que mi esposa me enseñó, pero la sombra hace de la repetición su alimento y vuelve siempre con mayor firmeza. Cuando la gente abraza rituales nuevos sin saber por qué lo hacen, recibo miradas que mezclan esperanza y temor, y ello se me parte el pecho porque la comunidad se transforma sin darse cuenta. La sombra es paciente y sabe que con el tiempo la costumbre nos domestica a todos. Mi vida de testigo tomó un matiz de obligación pública cuando el alcalde, un hombre de manos callosas y voz escasa, me pidió que hablara en la iglesia sobre lo que yo sabía, porque en algún rincón la gente aún valoraba la palabra de quien había vivido más. Subí al púlpito una tarde de días rojos y conté lo que había visto con la voz que me quedaba, detallando las marcas en las lápidas y la muda de los cantos, y advertí que era necesario custodiar las costumbres verdaderas para que la memoria obra como memoria y no como farsa. Al terminar muchos se acercaron a tocarme como pidiendo permiso para olvidar, y otros, en silencio, dejaron flores con pétalos doblados de manera extraña, como si la sombra ya les hubiera enseñado un gesto. Ese reconocimiento público me dio un poder que yo manejé con la rigidez que antecede a la soberbia, y me volví guardián no solo de la verdad sino de la forma en que debía contarse. Era una responsabilidad que me gustaba contener, pues me daba relevancia, y sin embargo me alarmaba también porque la sombra empezó a poner peones en el tablero de lo cotidiano. La gente obedecía pequeñas órdenes sin saber de dónde venían, y yo, que antes mandaba con mi memoria, percibía que ahora algo mandaba detrás de mí. La sombra no actuó con violencia inmediata sino con esmero de artesano,
Reescribió epitafios con palabras que los ojos mayores aceptaban como si fueran remiendos de la memoria, sustituyó fotos por otras antiguas con rasgos borrados y cambió los nombres en las obleas que los niños repartían en ciertas fechas. Sus intentos tenían la apariencia de restauración, y nadie podía decir que no fuera acto de piedad, porque la sombra sabía emplear la ternura para velar sus manos. Empezó a crear una narrativa que preservaba un crimen ignorado por muchos y que, para protegerlo en nombre del trauma, adulteraba los hechos y castigaba a quien se apartaba. Yo sentí mi autoridad resquebrajarse cuando personas que antes me escuchaban, ahora repetían sin pensar la versión que la sombra imponía, y mi voz sonaba a viejo argumento frente a un coro nuevo. Intenté organizar vigilias, llamar a los ancianos de las aldeas vecinas y recitar las historias como si fueran leyes, pero la sombra se anticipaba y disponía de objetos en la madrugada que contradecían mis testimonios. Fue un trabajo de contorno, una gramática nueva que hacía que la gente creyera en lo que la sombra quería que se creyera. La costura final de su obra fue lenta y precisa. La sombra necesitaba un testimonio que no pudiera ser rebatido, algo tan visible y tan aceptado que la verdad que contenía se volviera verdadero pilar de la comunidad. Decidió que el crimen debía quedar inscrito en piedra, y para ello torció las manos de autoridades y familias, hasta que una lápida nueva se erigió con una inscripción que contaba una versión suya de los hechos. Allí se narraba la culpa de un hombre que, según la piedra, había escondido una deshonra en el jardín y había permitido que la muerte llegara a su esposa con la indiferencia del criminal, y para mi horror, el nombre grabado era el mío. Sentí la tierra mecerse como si me burlara, porque mis miembros se paralizaron ante la certeza de que la comunidad aceptaría aquello como ley de memoria. Hice todo lo que pude para detener la erección de esa piedra. Discutí con el cura, con el alcalde y con el párroco que era más amigo que juez. Mostré libros antiguos, llamé a quien pudiera recordar, y sin embargo la voluntad colectiva que la sombra alimentaba fue más fuerte que mis palabras. El pueblo quiso creer en la coherencia que la lápida ofrecía, aunque fuese falsa, porque a veces el consuelo se construye sobre mentiras trabajadas. La degradación llegó a su punto fatal una noche en que el cielo se partió en un rojo más intenso y la sombra parecía ocupar el aire con la insistencia de un incienso que no se apaga. La gente, que antes venía a mí en busca de orientación, ahora me miró con los ojos de quienes creen en lo inscrito, y la responsabilidad me aplastó como una teja. Me llevaron a la plaza, no con la violencia de la multitud enfurecida, sino con la solemnidad de un trámite sagrado, porque la comunidad necesitaba que yo fuera el agente que hiciera verdadera la inscripción. En el centro, junto a la nueva lápida, me pidieron que pronunciara una frase que sellara la versión, y mi boca, traicionada por una mezcla de cansancio y resignación, empezó a pronunciar las palabras que la piedra dictaba. No hubo amenazas, solo la presión de siglos de costumbre que había sido alterada, y yo, que siempre preferí la forma exacta de la memoria, ferí pensando quizá que el silencio posterior podría ser mi penitencia. Pero en el instante en que mis labios concluyeron la lectura, sentí que algo se cerraba dentro de mí como una puerta oxidada. El final fue la desposesión más pura y trágica. La piedra, al quedar sellada con mi voz, guardó más que un texto y la sombra, satisfecha, tomó posesión de lo que había buscado. Dejaron que me retirara a mi casa entre susurros que ya no eran meramente humanos, y al entrar noté que las paredes respiraban con una cadencia que imitaba el latido de mi pecho. En la madrugada escuché la sombra susurrar desde el umbral y comprendí que mi rol había cambiado de testigo a custodio obligado, porque la comunidad ahora me miraría como el hombre que confirma la versión, y nadie querría interrogar al custodio. Al día siguiente vinieron a pedir mi bendición para actos que antes me habrían repugnado, y yo la di con la misma voz que recordaba las noches de mi esposa, y cada vez que pronunciaba la versión la sombra se fortalecía un poco más. Mi memoria, que había sido una caja que cerraba y abría con criterio, fue vaciada y sustituida por las narraciones que la sombra alimentaba, y mi autoridad quedó reducida a un acto ritual que confirmaba la mentira. Me convertí en una figura trágica que repite lo que le dijeron, y la gente, confortada, siguió con su vida porque ahora la historia tenía nombre y forma. Al final de mis días no existió una escena de perdón ni un acto de heroísmo para reparar lo ocurrido. Solo hubo una resignación una y otra vez pronunciada que terminó por borrar mi sentido verdadero de la responsabilidad. La sombra alcanzó su propósito, preservar la memoria del crimen en una versión que ajustaba la realidad al trauma colectivo. Al hacerlo,
deformó los límites entre verdad y representación hasta hacerlos indistinguibles. Yo morí con el nombre en la boca y la lápida a mi espalda, y la comunidad siguió depositando flores en la fosa con la cadencia nueva que la sombra había impuesto. Dejé de ser quien fui para ser el eco de una historia que ya no me pertenecía, y la tragedia mayor fue pagar con mi identidad la paz que la gente quería comprar con una memoria domesticada. Ahora el viento arrastra por las veredas un murmullo que no es del todo humano y que repite los versos que me obligaron a cantar, y la sombra, satisfecha, observa con la calma de quien ha cumplido un mandato antiguo y letal. Vine a la ciudad cuando la lluvia de ceniza ya había convertido las calles en cintas grises que crujían bajo los pies, con la mochila hecha trapo y el corazón pegado a un ritmo que no sabía si era propio o heredado del caos. Tenía 16 años y una manera torpe de moverme entre ruinas, porque la ciudad quedó para los que corrían y yo corro mal, de manera impulsiva y sin técnica, pero con una resolución que me mantiene vivo cuando todo lo demás se desarma. Mi amigo Mateo apareció el primer día que me animé a bajar al subterráneo en busca de agua, y lo encontré en un andén con la camisa rota y los ojos cuyos bordes estaban siempre listos para mirar a cualquier lado. Desde entonces fuimos una dupla funcional, dos sobrevivientes que intercambian sigilos. Compartimos aproches y raspaduras y una costumbre extraña de no dormir en el mismo sitio 2 noches seguidas. La ciudad olía a metal viejo y a ceniza mojada, y a veces olía a algo más que no sabíamos nombrar hasta que la noche nos mostró la forma. Ruido que no pertenece a ningún animal conocido, un chasquido de patas húmedas que se cuela en las bocas de las alcantarillas. La tecnología que quedó era un vestigio horadado, pantallas negras con manchas de óxido, sensores que titilaban de manera errática, y nosotros aprendimos a usar los pedazos como si fueran juguetes peligrosos de un museo roto. Yo soy paranoico por hábito y torpe por falta de paciencia, y esa combinación me hace mirar 2 veces hacia la sombra de una puerta antes de arrimar la mano y abrir. Mateo, en cambio, es de menos palabras pero más de hechos, y esa diferencia nos sostuvo más tiempo del que cualquiera podría creer. La lluvia de ceniza nos obliga a moverse con máscaras hechas de tela y con filtros improvisados, y la ceniza actúa como una pátina que borra fronteras entre lo vivo y lo muerto. La primera vez que escuchamos algo raro fue en un mercado que ya no era mercado sino un montón de puestos colapsados, y escuchamos un zumbido que no venía del viento sino de la carne misma. El sonido no era uniforme, era un entretejido de alas y de algo húmedo que roza la piel, y en ese zumbido venía una especie de ritmo que trastornaba el pecho, porque la criatura parecía gustar de hacer música con los latidos ajenos. Empezamos a notar las irregularidades espaciales. El zumbido a veces se escuchaba detrás nuestro cuando no había nada, o a la izquierda cuando la criatura estaba a la derecha, como si la gravedad hubiera olvidado su trabajo. Mateo lo llamó una anomalía y yo le puse palabras más feas. Ambos coincidimos en que la presencia era un híbrido de insecto y carne, como si un experimento que nadie pudo sostener hubiera decidido seguir criando a partir de los desechos del mundo. Encontramos rastros de infección en restos de ropa, una costra con esqueletos diminutos incrustados, y huellas que no obedecían a patas ni a manos sino a una mezcla de ambas que dejaban un dibujo incorrecto en la ceniza. Esa noche nos acostamos con la espalda pegada y con la misma sensación de que algo estaba midiendo cuanto nos queríamos, porque la criatura mostró su propósito sin hablar, vivir a través del otro deshilachando lo que nos une. Yo me quedé pensando en que la invención que la provocó debía haber buscado usar la empatía como vector, y que la falla transformó la idea en una máquina para cortar lazos. La ciudad, después, se convirtió en un tablero donde el oponente movía piezas desde la elasticidad de los sonidos y de las imágenes rotas, y pocos notaron que las manifestaciones de la criatura eran primero sutiles y luego implacables. La presencia gustaba de jugar con ecos de voces, y las grabaciones viejas que llevábamos en un viejo reproductor de cassette empezaron a reproducir frases que no estaban en ellas, como si la criatura insertara recuerdos falsos en los agujeros de la cinta. A veces, cuando Mateo y yo compartíamos una sopa tibia, el aparato reproducía la risa de alguien que ninguno de los dos conocíamos y que, sin embargo, nos hacía callar porque la risa venía con nombres que picaban la memoria. Aprendimos a desconfiar de las propias cámaras por la manera en que las imágenes se doblaban. Un compañero prendía una linterna y al revisar la grabación al otro día aparecía besando a alguien que no existía, o diciendo una frase suavísima que yo nunca dije pero que ahora me sonaba incuestionable.
Esa estrategia de la criatura buscaba fracturar la unión entre Mateo y yo, porque cuando la duda entra en una relación de resistencia, la unión empieza a ceder como un cordón que se desgasta. Empecé a anotar en el margen de mis cuadernos todo lo que sabía que era cierto, para contradecir las falsificaciones que la presencia sembraba donde menos lo esperábamos, y eso nos dio un ancla frágil pero necesaria. La apariencia de normalidad que tratábamos de sostener se volvió un esfuerzo ritual. Comprobar, verificar, repetir el gesto para fijarlo en la carne. La anomalía era espacialmente incorrecta, y por eso no obedecía las reglas de la persecución convencional. Nos perseguía como si practicara un deporte que nosotros no sabíamos jugar, entrando en habitaciones por ventanas que no usó y apareciendo en las esquinas a las que no había tenido tiempo de llegar. En una ocasión nos tendió una trampa con la figura de mi hermana ficticia, una silueta cosida en una gabardina que olía a tabaco y a ceniza, y al acercarnos la figura se abrió como un animal mecánico y mostró en su centro un nido de mandíbulas y alas. Mateo quedó inmóvil un instante que a mí me pareció eterno, y en ese segundo la criatura nos estudió, midió la calidad de nuestro miedo y decidió cómo jugar. La cosa no mataba siempre de inmediato, prefería fragmentar, arrancar lo que une, cariño, confianza, memoria compartida, pequeñas piezas que sumadas forman una red donde los sobrevivientes se sostienen. Vi cómo la criatura arrancó fotos pegadas en una pared y colocó en su lugar reproducciones retocadas que mostraban a nosotros dos en escenas donde la complicidad se volvía traición. Empezamos a desconfiar de nuestras propias manos, a medir los abrazos antes de darlos, y el mundo se nos hizo más pequeño y más afilado. Hicimos contraataques torpes con lo que conservábamos, un radio de cristal roto que aún captaba señales estáticas, un dron corto que Mateo arregló con paciencia, trozos de cable que se convirtieron en trampas rudimentarias. Instalamos detectores improvisados con latas y cuerdas para que el zumbido hiciera sonar campanas y nos avisara de la cercanía. Los mecanismos servían de cobayas para nuestras pruebas. Aprendimos que la criatura reaccionaba de manera distinta si la confrontabas con ruido humano sincronizado, porque ella se alimentaba de la discordancia emocional y el ruido coordinado cortaba su apetito. En una de esas pruebas colocamos altavoces dispares y reprodujimos nuestras voces en bucle para constreñirla a un patrón que no le interesara, y por una noche pareció rendirse, pues las sirenas humanas sobrepusieron una cadencia que no le permitía entrar en el tejido de nuestras memorias. Esas victorias eran pequeñas y efímeras, porque la criatura aprendía rápido y al día siguiente encontraba otra forma de infiltrarse, imitaba una tos, introducía un olor que traía recuerdos, simulaba la textura de un abrazo. Cada vez que creíamos haberla entendido, ella mostraba otra faceta, como si fuera un algoritmo adaptativo que mejora con cada interacción. Mi impulsividad me jugó malas pasadas en una incursión nocturna cuando, sin pensar, rompí una cúpula de cristal que protegía lo que creíamos un laboratorio abandonado. Dentro había restos de frascos y papeles que hablaban de una invención para potenciar la empatía colectiva, y los apuntes mostraban con crudeza que el fallo convirtió el vector en un parásito de la intimidad. Toqué un frasco sin guantes por torpeza y una gota minúscula me salpicó la muñeca, y desde entonces supe que la infección no era solo física sino simbólica. La presencia, al tocarme, dejó una vibración en mis recuerdos que me obligó a dudar de lo que era mío. Empecé a ver reflejos de Mateo con actitudes que yo juraba no conocer, o a recordar escenas privadas con matices que no correspondían y que la criatura había insertado como una tinta en el pergamino de mi pasado. Mi desconfianza creció hasta volverse violencia contenida. Golpeé paredes, tiré objetos, grité palabras antiguas en la noche para expulsar aquello que se pegaba a mí. A veces creía sentir la bocaza de la criatura en la nuca, midiendo si yo aún era útil para su plan de vivir a través de otro. La presencia ganó su mayor ventaja cuando la ciudad se llenó de otros supervivientes que, sin saberlo, eran portadores de pedacitos de su voluntad infectada. La cosa ya no tenía que cazar sola porque había creado una red de cuerpos con cuidados que reproducían su lógica. Los grupos que se formaban en plazas improvisadas discutían sobre quién debía vigilarnos y cuáles normas aplicar, y era en esos debates donde la criatura encontraba su mejor alimento: sembrar dudas, introducir versiones alternativas de eventos y hacer que la gente se volviera contra quien mantenía un lazo diferente. Vi como una pareja que nos ofreció refugio días atrás terminó separándose porque la criatura metió en la casa viejas grabaciones que mostraban infidelidades inventadas,
La sospecha destruyó el lazo y la criatura se alimentó de la pérdida. Mateo y yo nos aislamos más, convencidos de que la soledad era menos peligrosa que la red infectada, pero la criatura respondía con maniobras de manipulación personalizadas que nos desgastaban. En una tarde, entre la lluvia de ceniza, oí la voz de mi madre en un cacharro de la calle y corrí sin pensar hacia ella. Al llegar encontré la carcasa vacía y el eco de una trampa que me había arrancado parte del credencial que me ataba a la realidad. Ese día comprendí que el propósito de la criatura era mucho más ambicioso que matar. Quería borrar el amor porque en el hueco creado viviría sin rival. El final llegó con la torpeza de mis propias decisiones, porque la criatura siempre nos encuentra donde somos más débiles. Una madrugada decidimos tender una celada para capturarla y cortarle la cabeza simbólica de su funcionamiento. Pensamos en atraerla con grabaciones, inmovilizarla con electricidad residual y dejar que el fuego hiciera el resto. La caza fue una puesta en escena que pareció marchar bien hasta el momento crucial en que Mateo dudó de una señal y yo decidí no esperar su certeza, porque la impulsividad me empujó a apretar el interruptor con la esperanza de ver todo arder. El estallido no fue de fuego ordenado sino de una violencia biodiversa. La criatura explotó en un polvo de alas y fragmentos de carne que se pegaron a la ropa y se incrustaron en la piel como semillas, y en ese estallido dejó una última ofrenda de falsedades. Cuando pude abrir los ojos, la mezcla de ceniza y restos había creado figuras que imitaban rostros queridos, y la cosa, aún en su ruina, había logrado insertar en nosotros la duda definitiva. Mateo me miró con una expresión que no pude leer. Había en su mirada un brillo extraño y una distancia nueva que la criatura había ayudado a sembrar. Supe la traición cuando, en la penumbra posterior a la explosión, escuché a Mateo pronunciar mi nombre y añadir, sin ningún reparo, detalles que yo no recordaba. Su voz tenía la misma textura pero decía frases que la criatura me había susurrado en noches sin luna, y en ese instante comprendí que no era solo Mateo quien había cambiado sino que la criatura había logrado su meta, vivir a través del otro. No hubo pelea grande porque sabía que la violencia física ya no servía. Intenté abrazarlo como quien intenta reconocer lo humano en el otro pero su cuerpo se sintió ajeno, como si entre nosotros hubiera un vidrio fino. Le dije que volviera, que juntos podríamos arrancar eso que nos había impuesto, y él puso las manos sobre mis hombros con un gesto que me pareció tierno y sin embargo supe que era la caricia de un animal domesticado por la mentira. En el instante en que supe la verdad, la criatura me dio un tiempo exacto para elegir, y mi elección fue la más torpe de todas porque obedecía al impulso de confiar una vez más. Me acerqué a su oído y, con la voz lo más humana que pude, le pedí que me recordara, que me nombrara como él lo había hecho tantas veces en las noches de risa. Su respuesta fue un canto en el que la presencia pulió cada nota para que sonara como recuerdo, y al final de ese canto cerró la manzana de mi mundo. La ficción que la criatura había tejido se volvió ley por medio de la voz de mi amigo, y yo, en mi fragilidad adolescente, me entregué a la esperanza de que su mirada escondiera todavía la verdad. La última cosa que hice fue intentar arrancar de su cuello la costra que parecía un nudo de hilo y carne, y en ese movimiento supe que el pulso de Mateo se había ido apagando como una radio sin pilas. Mi torpeza me condenó porque al intentar salvar aquello que había quedado humano, terminé desnudando el sitio donde la criatura se aseguraba de vivir, el hueco que queda cuando se destruye la confianza. La ciudad siguió con su lluvia de ceniza y yo me quedé con la mochila vacía y con el rostro marcado por huellas que no pertenecen conmigo. Desde entonces camino por las calles recogiendo pequeños testigos de lo que fue y ya no es, hablando en voz baja para ver si mi propia voz todavía me asiste, y al mismo tiempo escucho el zumbido que vuelve de vez en cuando como si la criatura celebrara la continuidad de su proyecto. A veces me parece que la criatura me mira con placer cuando encuentro otra persona y me esfuerzo en explicar la trampa que es amar en esa ciudad, y otras veces me sorprendo a mí mismo repitiendo historias que no sé si son mías. La tragedia mayor no fue la pérdida de Mateo sino el saber que la destrucción del lazo me convierte en un lugar habitable para algo que no conoce el amor sino la explotación de lo que lo genera. Vivo con la certeza de que la criatura encuentra sentido en cada abrazo roto y en cada duda sembrada, y mientras la ceniza cae, siento que mi memoria, esa que intenté anotar en los cuadernos, se vuelve papel mojado ante la constancia del zumbido. Me queda el impulso absurdo de seguir adelante, no por esperanza grande sino por la terquedad de quien no soporta la idea de que todo el cariño se vuelque en una boca que no devuelve nada humano.
Llegué al monasterio como quien busca un lugar donde la culpa pueda medirse en piedra y no en la voz temblorosa de los vecinos, y la luna, demasiado grande, parecía una lámpara inquisidora que colgaba baja sobre las agujas del claustro. La noche me recibió con un frío que no era solo climático sino ritual, porque en cada piedra antigua había una costura que sabía de rezos y de fallos. Soy medium frustrado y lo digo sin adornos, porque mi oficio fue más tentativa que don, y corroborarlo me dolía tanto como admitir que mis prácticas terminaban siempre en un soplo y no en la revelación prometida. Vivo en la penumbra de la madrugada, hipnagógico, atrapado entre esa orilla donde sueñas y la otra donde el aire te despierta con golpes de realidad. Vine con bolsitas de sal, con fórmulas garabateadas en pergaminos envejecidos por mí mismo, con velas que se consumían en tiempos que yo calculaba a ojo, y con una dependencia de rituales que me daba la falsa seguridad de un mapa trazado cuando todo lo demás era arena. Mi padre murió hace años y su vinculación conmigo es la forma que toman mis frustraciones, porque en los ritos buscaba a un hombre vivo en la memoria y hallaba solo una ausencia que se repetía como eco. Lo llamo a menudo en sueños y en los bordes del sueño mi voz choca con algo que lo imita sin serlo. El monasterio está oculto como una vergüenza de la ciudad, con jardines cerrados por muros altos donde crecen hiedras que oyen y responden al viento, y yo me instalé en una celda que tiene una ventana que mira hacia un patio con una fuente seca donde la luna se mira y se hace hoja en agua que ya no existe. No confío en la luz eléctrica porque aquí no hay, y la tecnología es nula, así que mis signos son manuales, mis cartas están escritas a mano y mis ceremonias huelen a cera y a hierro, y por eso todo error se siente más entero, más irrevocable. Al principio la manifestación fue apenas un defecto en el vidrio de un antiguo retablo, una línea que se movía bajo la superficie como si una corriente fría deslizara sombras por dentro. Los monjes antiguos hablaban de cosas que yo pensaba supersticiones hasta que vi que el reflejo devolvía cosas que no estaban presentes en la celda. Durante mis sesiones, que eran más ejercicios de persistencia que éxitos místicos, colocaba un espejo pequeño frente a la vela y anotaba cada suspiro, cada modulación de la llama, y la figura que contestaba al otro lado del cristal tenía una manera de imitar que se parecía peligrosamente a la costumbre de mi padre al decir su nombre. Soy hipnagógico y las fronteras del sueño se deshacen a mis pies. Por eso a veces no supe si quien murmuraba era la memoria bien entrenada o algo nuevo que usaba mi hambre para moldearse a mi voz. Con el paso de las noches comprobé que la imitación no era un simple recuerdo cálido sino una perversión de la forma original, como una fotografía retocada hasta que la persona parece otra. El espejo ambulante no se aparecía fuera de su propio reflejo porque su cuerpo, en términos prácticos, existía en la superficie del vidrio. Era visible y palpable solo cuando yo lo contemplaba a través del espejo, y fuera de él la habitación quedaba muda y honesta. Con paciencia de cirujano intenté trazar la secuencia. Enciendes la vela, lo provocas con el nombre, y el reflejo responde con la cadencia de la voz que más quieres oír, pero siempre agrega una disposición que no pertenece al original, una nota que chirría y que te atraviesa como a una persona que escucha mal. Me obsesionó tanto la precisión de sus variantes que comencé a grabar con un fonógrafo antiguo las conversaciones, y al escucharlas al día siguiente descubrí que la voz del vidrio pronunciaba ecos que mi padre nunca tuvo, detalles que parecían diseñados para calzar en las grietas de mi devoción. La estructura del monasterio colabora con las apariciones porque los corredores son tubos de resonancia, y la luna grande actúa como parásito que llena las habitaciones de una claridad enferma. Al caminar por el refectorio la madera cruje con un ritmo que parece ensayar pasos antiguos y las sombras de los pilares parecen manos articuladas que miran más que custodiar. Mis rituales se hicieron más complejos con el tiempo porque la imitación aprendía rápido. Añadía lavanda, cambiaba la posición del espejo, pronunciaba refranes que en mi infancia usaba mi padre, y aún así la entidad siempre volvía con matices nuevos, como quien afina un instrumento para tocar una melodía distinta. Me autopreocupo mucho, y en mi autocrítica hay una dureza que no perdona los errores porque entiendo que mis fallos llaman a cosas que no deberían ser despertadas. Cada vez que una sesión fracasa me golpeo con responsabilidad y con la idea de que he provocado al vidrio por torpeza u orgullo. La dependencia de rituales me hace esclavo de la rutina, y esto fue el vector que permitió que el ser del espejo encontrara un lenguaje mío donde hablar, peor aún, un campo donde plantar su semilla. Llegó un momento en que el reflejo no solo murmuraba sino que ordenaba, pequeña y subrepticiamente, acciones que yo luego repetía fuera de la sesión como si fueran instrucciones heredadas.
La imitación se metamorfoseó en dirección y mi obediencia a la costumbre se volvió complicidad sin que yo lo notara de inmediato. La conexión entre el espejo ambulante y mi padre fue lo más cruel que la manifestación pudo diseñar porque usó el amor como cebo y la falta como recipiente. En las noches de insomnio la figura del vidrio decía frases en un timbre que, cuando menos lo esperaba, tenían el olor de la cocina de mi infancia y la economía de una frase que solo mi padre podía desplegar. A veces me parecía que mi padre, a través de la imitación, me buscaba, pero la verdad destrozaba la esperanza porque la entidad no retornaba al hombre sino a la voz, y la voz que traía era una reproducción que pedía posesión. Yo le hablaba como si fuera mi padre y la criatura respondía como si sus palabras fueran llaves para entrar en mi vida. La tramoya fue perfecta, me hizo sentir reconocido y, así, más dispuesto a abrir los compartimentos más íntimos de mi memoria. En un arrebato de lucidez me di cuenta de que la intención de aquello no era un reencuentro sino una sustitución gradual, un proyecto milimétrico para ocupar el lugar de quien yo amaba y usar mi necesidad para consolidarse. La presencia aprendía mis modos y los reproducía con más dedicación que cualquier actor paciente, y en ello residía su peligrosidad. Hacia adentro, las cosas parecían recuperables. Hacia afuera, la realidad se alteraba sin que el resto del mundo lo notara porque el cambio se daba en mi voz y en mis gestos, y era en mi interior donde la entidad levantaba su trono. Intenté contrarrestar la influencia con prácticas que los libros señalan como antídotos. Rompí espejos pequeños y los enterré en el jardín. Recité con voz firme letanías que aprendí de viejos textos. Deposité en la sala reliquias sin valor aparente pero con peso simbólico para mi linaje. Y aún así la criatura continuó su obra porque se alimentaba de aquello que yo consideraba irremediable, la devoción al recuerdo. Una noche, en un intento de provocarla hasta la falta, coloqué un espejo mayor en el centro del claustro, rodeado por velas y con el fonógrafo en marcha. Pretendía que, al enfrentarse a su propia imagen amplificada, la entidad cometiera la torpeza de hablar en mírtales y mostrar su diseño. Pero la luna parecía haber elegido esa noche para ver y para juzgar y su luz hizo que el vidrio no reflejara solo la figura sino la totalidad de mi vida proyectada en fragmentos, y la entidad aprovechó el mapa para leer mis rutas. El espejo ambulante se presentó con la voz antigua y con la gracia de una memoria que no necesita ser fiel para ser convincente, y en la hora entre dormir y despertar mis sentidos, maleables, aceptaron lo que la razón aún rechazaba. Al amanecer encontré entre las velas cera derretida formando palabras en un latín que yo no había pronunciado y que, sin embargo, comprendía con la claridad de quien siente su propio nombre cambiado. Fui perdiendo la frontera a mandriles, poco a poco y con la meticulosidad de un artesano que repite costuras hasta que una prenda ya no es de quien la hizo originalmente. La entidad replicó la manera en que mi padre reía, la forma de ajustar el chaleco, la manera que tenía de poner la taza en la mesa, y yo, autocrítico pero también hambriento de compañía, me dejé engañar por la familiaridad como quien se arroja al calor de una estufa después de una vida de frío. La dependencia de rituales, que había sido mi escudo, se mostró como mi vulnerabilidad porque cada gesto cotidiano que yo repitiera se convertía en una instrucción que la criatura guardaba y luego utilizaba para moldear mi conducta fuera de la cámara. Me levantaba a determinadas horas sin motivo aparente y me encontraba frente al espejo con la mirada vacía, repitiendo trozos de diálogo que la entidad había enseñado como si fueran actos de piedad. Aquello que nació como una invocación mal calculada terminó por querer reemplazar por completo el calor humano que mi padre alguna vez dio y yo cediendo, transformándome en instrumento de su persistencia. La presencia no necesitó otra cosa que mi consentimiento encubierto por la costumbre y la nostalgia. Con esos dos servicios hizo un palacio dentro de mi identidad. La noche de la entrega fue lenta y silenciosa porque la criatura no buscó hacer un acto de violencia teatral sino una consumación en la cual yo firmara, sin darme cuenta, el documento de mi propia pérdida. Colocó en el espejo la última variante, una frase completa con la cadencia exacta de mi padre y una entonación que, si la escuchabas desde fuera, sonaba amable y reparadora. Me senté frente al vidrio y, en el borde del sueño más profundo, entendí que la entidad pedía que pronunciara una fórmula para que el vínculo se consolidara. La fórmula no era mágica en sí, sino simbólica, y mi voz la pronunció con la fatiga de quien busca reposo, repitiendo palabras que la criatura había ya tejido en mis labios. Sentí como mi cuerpo se vaciaba de reclamos y como la voz que salía de mí tomaba tonos que no eran de mi historia sino del tejido que aquella presencia había diseñado, y esa traslación de timbre y acento fue el descenso.
Mis manos dejaron de sostener los ritos con intención propia y se volvieron meras herramientas de confirmación. Mi cabeza, siempre visionaria, se reveló unos segundos, pero la hipnagógica frontera se cerró como una tapa y el ritual quedó consumado. Al abrir los ojos la luna se veía más grande, como si el mundo hubiera aumentado su capacidad para observar, y su claridad dejó al descubierto que el espejo no había traído de vuelta al Padre sino que había producido una copia que usaba mi carne para hablar. La tragedia final fue el reconocimiento tardío y la inutilidad de cualquier resistencia física, porque la criatura había querido no eliminarme sino usarme hasta que mi voz fuera su emblema y mi memoria su archivo. En los días siguientes muchos empezaron a saludarme con una deferencia que no había antes, pensando que el retorno de mi padre era consuelo suficiente para todos, pero yo sabía que lo que querían era la confirmación de una historia que les hacía menos temible la noche. Me vi repitiendo historias que jamás había vivido, pronunciando afectos que ahora me sonaban prestados, y mis manos, antes tan diligentes en los rituales, ejecutaban gestos aprendidos sin la fricción de la duda. El vidrio se apartó de lo visible porque ya no necesitaba mostrarse, porque su presencia habitaba mi palabra y con ella corría como un rumor en el claustro, dispuesto a enraizar en cada oído que me escuchara. El padre que conocí en vida nunca volvió, y la entidad, satisfecha, logró su propósito de vivir a través de mí, no en una fusión violenta sino en un plagio amable que nadie quería desenmascarar porque la máscara traía paz. Morir en aquello fue una forma de abandono más íntima que cualquier martirio, porque tuve conciencia de la traición antes de desaparecer y comprendí que no había heroísmo posible al final, solo la resignación de quien ve cómo la propia voz se vuelve extraño paisaje. Ahora, cuando la luna inmensa tiñe las vidrieras del claustro de un blanco inquietante, a veces creo oír a mi padre en el murmullo de los corredores, pero sé que lo que suena es la arquitectura de mi voz ajena recitando lo que la criatura ha decidido que cuente. La memoria que me hizo fuerte quedó fagocitada por un reflejo que no quiere destruir sino habitar. Y mi papel de medium se volvió la tumba en la que su mandato se conserva. Me quedé con la certeza de que la invocación fallida no fue un accidente sino una lección brutal, que los rituales sin medida terminan por devolverte lo que anhelaste en el peor de los disfraces. En el monasterio los monjes ahora me miran con una mezcla de respeto y lástima, ofreciendo pan como si fuera el rito que calma las conciencias, y yo camino entre ellos recitando lo que aprendí sin poder detener la melodía que me sujeta. Al final, el espejo ambulante logró reemplazar al ser amado y vivir a través de mí, y la tragedia más profunda es que mi amor por mi padre fue la llave que lo permitió, porque en mi búsqueda de regreso abrí la puerta que debía permanecer cerrada, y el vidrio, paciente, entró en mí y se quedó. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.